creo que cuando uno critica sin fundamento o dice las cosas sin fundamento, eso es muy malo. Como muchos titulares que han dicho, el padre Alberto ataca a la iglesia. Yo no estoy atacando a la iglesia católica, yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento, esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie quiere pasar 8 años en un seminario para vivirlo, nadie quiere aguantar palo, no, durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso, esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes, no, claro, pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, de América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro. El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre este tema. Pero Cousins dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. El 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales. Lo practiquen o no lo practiquen. Ya hay una gran hipocresía. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Sí, en su libro. Y te voy a decir algo, a mí no me molesta, de hecho, que los sacerdotes sean homosexuales. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta en los más altos niveles del Vaticano existen sacerdotes homosexuales. Alberto, es que la iglesia católica condena el homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica. Dicen que es intrínsecamente desordenado. Entonces tú no puedes decir, en mi opinión, que un ser humano creado por Dios es intrínsecamente desordenado. Porque yo creo que eso en sí es un desorden. O sea, si Dios nos ha creado a todos diferentes, si tú ves los árboles y todos los árboles son diferentes, y ves las aves del cielo, y ves el mar, y ves todo, y todo en la creación es diferente, porque un ser humano que tiene orientación homosexual es intrínsecamente desordenado. Pero aparte de eso, estamos hablando de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Si tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la reina del sur y que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad, y que el rector tenía un amante seminarista, esto está en tu libro, y que el obispo tenía algunos amantes seminaristas, por favor, estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos. ¿O no? Yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto, y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo en una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana, y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Es una frase muy fuerte. ¿Cómo? Espera, repítemela otra vez. ¿Con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío, delante de un grupo de seminaristas que la mayoría somos sacerdotes hoy día. ¿Y qué tú pensaste en ese momento? No, gente, yo tenía 19, 20 años y decía, ¿qué está hablando él? No, para mí los cardenales no se acostaban con nadie, ¿no? No, y para mí también. Y entonces eso era un poco doloroso. Doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo hago estas historias, fíjate, en el libro, no para escandalizar a la gente, ni para que el católico romano devoto se sienta mal sobre su iglesia, porque la iglesia es mucho más que eso. Y uno tiene que ver también el Espíritu Santo que actúa a través de toda esta fragilidad humana. Claro. Y yo lo veo. Que tiene compasión de nosotros, los pecadores. Exacto, pero yo creo que no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. Y creo que es bueno que la gente sepa que un hombre dentro de una institución donde hay una serie de irregularidades comunes y aceptadas, uno empieza a sentirse como que, espérate, ¿dónde estoy yo metido? De hecho, hay muchos libros escritos sobre estos ex seminaristas, por ejemplo, que han escrito libros diciendo, por ejemplo, hay uno que se llama Goodbye, Good Men, donde un seminarista dice, los hombres heterosexuales se sienten fuera de lugar en muchas órdenes religiosas y en muchos seminarios, porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Pero yo no estoy diciendo que eso sea en todas partes. Pero escucha lo que acaba de decir. Hay una discriminación por parte de los sacerdotes gays a los sacerdotes que no son gays. En algunas situaciones. ¿Tú sentiste eso?
Yo no sentí eso, fíjate, yo sentí que los sacerdotes homosexuales o los seminaristas homosexuales eran mis compañeros, que tenían sus situaciones, que algunos de ellos siguen teniéndolas ahora como sacerdotes, y simplemente no viven esas situaciones. Pero tú me estás diciendo entonces que en este momento, en esta ciudad, hay sacerdotes católicos que eran amigos tuyos, que eran amigos, bueno, que eran cercanos porque estaban contigo en el mismo servicio, que tienen amantes hombres. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a opinar de la vida de más nadie, pero te puedo decir que realmente que eso ha existido siempre desde que el mundo es mundo. Que hay sacerdotes heterosexuales que viven el celibato, hay sacerdotes homosexuales que viven el celibato, y hay quienes de ambas orientaciones no viven el celibato, pero siguen siendo líderes. Te voy a dar un ejemplo. El otro día estoy en mi parroquia, la Iglesia de la Resurrección, mi iglesia episcopal, estoy preparándome para una clase de adultos. Viene un sacerdote de Colombia, con su novia de la mano, párroco de una iglesia grande en Bogotá, y me dice, mire padre, yo soy casado civilmente, su obispo no sabe que él es un hombre casado, él sigue siendo sacerdote católico romano en una iglesia prominente en Bogotá, y él es casado. Pero Alberto, lo que me estás diciendo va completamente en contra de los preceptos de la Biblia, donde lo que tiene que haber es transparencia. Sí. Si yo soy católica y yo considero que la persona que me está dando la misa está siguiendo una serie de preceptos morales y que es célibe, porque eso es lo que dicta la iglesia, entonces si no lo es, ¿me está mintiendo o me equivoco? Sí, que le está mintiendo, se está mintiendo a él mismo y a Dios. Yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso mío la gente dice, no, pero imagínate que tú traicionaste a tus feligreses. Yo decía, ¿sabes? Yo nunca lo vi de esa manera. Yo creo que yo me traiciono a mí mismo cuando tengo que vivir una vida doble. Cuando tú no puedes decir abiertamente, mira, yo estoy enamorado y quiero vivir. Lo único que yo lamento en todo este proceso, realmente, es no haber salido antes, que los paparazzi me vieron aquel día en la playa, a decirle a la gente, ¿saben qué? Yo estoy enamorado de esta mujer, yo ya no pienso que muchas de estas ideas, porque no era solamente el celibato, una serie de ideas. Yo no creo que una pareja que usa la píldora, o se atan los tubos, o hacen una vasectomía, o es divorciada, o están divorciados, que están cometiendo pecado mortal. Yo creo que hay gente que simplemente no cabe en ese cajón, pero siguen yendo ahí a la iglesia y comulgan. Bien. Y yo te digo, está bien que comulguen, pero la iglesia dice que no pueden, porque casi todo el mundo tiene un problema. Si tú usas in vitro para tener hijos, tampoco puedes tener la comunión, condones. Porque es... Y vamos a hablar de ese momento de la iglesia, de la iglesia, de la playa, que bueno, todos lo vimos, y vamos a ir ahí próximamente, pero háblame un poquito más de cuando estos sacerdotes que tú me estás diciendo que algunos de ellos llevan una vida homosexual, le niegan la absolución a los gays, a las lesbianas, que vienen pidiendo algún tipo de sosiego porque se sienten en pecado. Esa es una historia que yo cuento en el libro, que fue real. Yo estaba en un confesionario un día y me acuerdo que una joven, creo que de buena intención, vino y me dijo, mire padre, yo estoy luchando con esto, esta es mi situación, esta es mi orientación. Yo no lo podía ver porque está al otro lado de la pantalla, pero me imagino que era una persona bastante joven, y me dice, yo me siento mal porque el padre tal me dijo que yo me voy al infierno, que estoy en pecado mortal, porque estoy muy mal, porque esta situación. La gente siempre dice, te voy a decir su versión, no estoy seguro que el padre le dijo eso, pero el padre más o menos le hizo entender a ella que tenía una situación muy grave y que no podía comulgar. Y cuando me preguntó a mí, y le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que pasó esto? Porque empezó a llorar y eso. Le digo, pero porque era una ¿quién niña te gay dijo que esto? Se sentía lesbiana. Y sí, de repente me dijo el padre tal, y me dio el nombre del padre. Y de verdad, yo no le dije nada a ella. Pero yo por dentro, y lo cuento en el libro, me sentí tan mal porque ese padre tenía reputación de tener su pareja y de estar en otra situación de homosexualismo. Y decía yo, ¿cómo es que la misma gente, siendo homosexual dentro de la iglesia, discriminan tanto a estas personas que vienen buscando ayuda? O sea, y te voy a decir, hay algo maravilloso en ser episcopal, y te digo esto, que en nuestra iglesia hay gente ultra conservadora, hasta el punto que son hasta más conservadores que muchos católicos romanos, y hay gente ultra liberal, ¿no? Yo quisiera pensar que no soy ni de un extremo ni del otro, pero la realidad es que a todo el mundo se le acepta y se le respeta, y no se le impone ser algo que no son. Y si hay un sacerdote que es homosexual, se sabe que esta persona por lo menos se compromete o al celibato o a vivir en una pareja decentemente, y no hay esta promiscuidad de ir visitando los clubes gays. Porque hay que recordarle a los amigos que nos están mirando que los episcopales, la iglesia a la que pertenece Alberto ahora, permite que haya obispos gays, que haya... bueno, tenemos uno ahora que es abiertamente gay, y digo yo, bueno, ok, tienes uno que es abiertamente gay que lo dice, pero aquí tienes decenas de ellos que lo son, y lo están enclosetados, ¿no? Así que, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablar de los episcopales más adelante, porque yo sé que yo soy episcopal por la mañana y cristiana evangélica por la noche, porque mi hija está en una iglesia episcopal.
Una mujer me llamó la atención, era hermosa, con una figura impresionante, cabello largo y oscuro y ojos claros, miel profundo. Cuando nuestros ojos se encontraron fue sencillamente magnético. Algo hizo clic. Durante 11 años tú estuviste enamorado de Boone, tu actual esposo. Ahora me vas a contar cómo fue la playa. Ya regreso.